veo que por aquí hubo una pregunta que pone, se comenta que en el sector público se terminó la antiinfluenza tetravalente, que es la más completa. ¿Qué se puede hacer para proteger adecuadamente a la población, sobre todo grupos etarios de mayor riesgo? Pues las medidas yo creo que hemos platicado, ¿no? Intentar adquirir la vacuna sería una buena estrategia, ¿no? En el medio privado, perdón. Otra estrategia, pues, son las medidas de contención, ¿no? Lo que platicábamos la otra vez, la sana distancia, el uso del cubrebocas, evitar los espacios En la clínica concurridos, para vacunar a tu papá. etcétera, ¿no? Que no. Eh, no sé, doctor Iván, si tiene usted algún otro comentario. Sí, sí, desafortunadamente, sin entrar a política, pero sí la vacunación con las vacunas actualizadas de influenza, la tetravalente, el número de vacunas fue mucho menor de las consideradas para lograr este porcentaje que les comenté en la plática del 75%. No se logró ni siquiera llegar a un 50% de vacunación de la población en grupo de riesgo. Sin embargo, la ventaja que tenemos este año es de que el sector privado tiene la vacuna contra influenza tetravalente, y se puede adquirir de esa manera. Quien pueda y quiera vacunarse con una vacuna actualizada y completa, como es la tetravalente, la puede conseguir en el sector privado. Lo ideal, obviamente, es el sector público que la tuviera, pero pues tenemos que buscar nosotros los caminos y las soluciones para darle la mayor protección a nuestros pacientes. Eh, Aquí en el Hospital Ángeles Lindavista ya tenemos disponible la vacuna contra COVID, las nuevas vacunas que se acaban de autorizar a principios bueno, no a principios, sino este mes. Tenemos la de Pfizer actualizada, tiene un costo, va a tener un costo aproximado de 1,700 pesos, ya el precio público con IVA. Entonces, la verdad, sí entiendo que es una situación ahí, a veces la cuestión económica, lo comprendo totalmente, pero la verdad es que me parece un costo totalmente accesible y que vale la pena, ¿no? Vale la pena invertir en esto. Eh, el precio de la vacuna contra la tetravalente, no sé si tú te lo sabes, Iván. Bueno, depende de quién la venda, Claro. pero entre 600, 800 pesos, 1000 pesos se puede encontrar. Más de 1000 pesos, la verdad es que ya es exagerado, pero anda más o menos en ese precio. Depende el laboratorio que lo venda, pero entre 600 y 1000 pesos se puede conseguir la vacuna de influenza, la tetravalente, y se puede aplicar a partir de los 6 meses en adelante, sin ajuste de la dosis de presentación que viene en ampolletas únicas, Multidosis, ¿no? unidosis. Ujú. Sí, la verdad es que también obviamente depende de la disponibilidad y todo, ¿no? Ujú. Y bueno, para ahorita hablar sobre el tema de vacunas, precisamente queremos hacerlo en una discusión sobre la cual podamos escuchar las distintas opiniones de cada uno de ustedes e irlas respondiendo. No sé si tienes la imagen que íbamos a presentar, doctor Iván. Sí, déjenles presento una pequeña presentación. Una disculpa, tuve unos problemitas aquí técnicos con la presentación por una situación de andar queriendo migrar la información de una computadora a otra. Este, pero
voy a presentar, a ver si... Mm, déjenme primero, les voy a poner, esta. Ah, ok. Eh, Va a estar cortada esta, vamos a hacerlo como en una forma de mesa redonda para platicar, porque creo que el tema es muy controversial por toda la información que tenemos y también por algunas malas informaciones que luego podemos tener influencia de esto. Realmente la vacunación contra COVID e influenza es no hay discusión en cuanto a que debemos de tenerla. Creo que en la época actual que estamos viviendo, aunque ya pasamos la fase de la pandemia grave en cuanto a casos altos, en cuanto a número de pacientes hospitalizados y pacientes hospitalizados graves en terapia intensiva, no debemos olvidar que COVID-19 sigue siendo un virus que tiene un potencial muy alto de generar neumonitis intersticiales, neumonitis agudas por este virus y que pueden llevar a cualquier paciente, no importa si es un paciente en grupo de riesgo, si tiene una comorbilidad, lo puede llevar a una situación grave. Acabamos de dar de alta a un paciente de 33 años de edad sin ninguna comorbilidad y que hizo una neumonía grave por COVID, una evolución exactamente igual como las que vimos en la pandemia de 7 días de infección y a los octavo día empieza con desaturación, fiebre y acaba con insuficiencia respiratoria afortunadamente leve. Se dan los tratamientos de sostén y el paciente evoluciona adecuadamente. Y es un paciente que tuvo su última vacuna hace año y medio. Ya había pasado más del tiempo de recomendación que se está recomendando, que se está diciendo en los últimos foros sobre vacunación contra COVID. La vacuna de COVID va a ser exactamente igual que influenza. Vamos a tener una vacunación anual y una vacunación con productos que estén actualizados y que estén, al igual que con influenza, teniendo una actualización de ver qué subtipo es el que está presentándose año con año y qué subtipo es el que está prevaleciendo en la población. Porque no es lo mismo la población que nosotros manejamos acá en el continente americano, en la parte de hemisferio norte, a los virus que están circulando en el hemisferio sur, los que están circulando en Europa. Hay mucha variación en ese sentido de los subtipos de COVID que se están presentando en estas regiones. Y lo que sí se sabe y que sí se tiene bien establecido es que Omicron es el que sigue siendo el mayor de prevalencia y por lo tanto debemos de tener una vacuna actualizada contra virus COVID-19 subtipo Omicron. Eh, ¿Qué población es la de alto riesgo? Todos somos de alto riesgo, todos tenemos ese potencial de poder desarrollar una enfermedad grave por COVID y tenemos que tener la vacuna, se quiera o no se quiera. Puedo decir, mi riesgo es más bajo que una persona de 65 años de generar neumonía por COVID. Sí, no hay discusión en eso. Yo tengo una mayor, digamos, una menor riesgo más bien de desarrollar una neumonía por COVID que un paciente de 65 años. Pero yo quiero tener ese riesgo en un 10 o en un 20% o lo quiero tener en un riesgo de un 1 o de un 5%. Yo prefiero tener un riesgo menor a tener un riesgo más alto de poder tener esta enfermedad grave. Y eso es en base a lo que se tienen que tomar decisiones. Obviamente las decisiones en cuanto a salud pública son diferentes. En salud pública se tiene que ver
costos y beneficios. ¿A cuánta población tengo que proteger para que mi número de enfermos y de infectados sea tolerable, o sea, mínima para poder tener yo una cobertura de atención médica en unidades de atención de primer contacto, segundo contacto o de alta especialidad? Esas son las decisiones que se tienen que tomar en salud pública y en eso no hay discusión. Se tienen que hacer de esa manera por obviamente los costos. Es muy difícil tener una campaña de vacunación que pueda abarcar a toda la población mexicana y que todos tengamos vacuna contra COVID. Es prácticamente imposible. Sería lo deseado, pero por lo menos, al igual que con influenza, cubrir el 75% de nuestra población de alto riesgo para que no tengamos una elevación de los casos graves, sobre todo de COVID en esta época que se avecina. Influenza, pues es lo mismo, lo que habíamos comentado. Un pequeño resumen de ahorita que pude rescatar una información fue esto. ¿Cuántas vacunas hay de COVID? Hay muchísimas. Las más que conocemos, pues son las de Pfizer, la de Moderna, la de Sputnik, la de Abdala, que están ahorita aplicándose aquí en México, la vacuna diferentes formas de mecanismos de vacunas. Salieron muchísimas con la aprobación de la FDA como de medidas de emergencia. Ya actualmente solamente hay 2 aprobadas sin ninguna restricción en cuanto a esta emergencia. Son 21 vacunas que se pudieron hacer y fabricar en todo el mundo, pero solamente la de Pfizer es la que ya tiene la aprobación completa por la FDA, ya no tiene el registro de emergencia que tenían hace 2 años. Moderna es otra que ya también no tiene una restricción de vacuna de emergencia o de medicamento de emergencia. Y estas 2 vacunas tienen la característica que son vacunas con el mecanismo de RNA mensajero. Y estas 2 son las únicas vacunas que están actualizadas contra el virus Omicron, que tiene el subtipo B1 y que esto nos da la protección máxima que necesitamos actualmente. La eficacia de las vacunas varían en porcentajes desde un 70% hasta un 95%, siendo la más alta obviamente Pfizer y Moderna. Se logra una disminución de riesgo por virus delta, por virus alfa y beta, debido a la vacunación con Pfizer y con la vacuna de Moderna, se llega hasta un 88%, aunque no fue actualizada la primera vacuna de Pfizer y Moderna contra virus Delta. Se vio en los estudios que tenía una protección todavía muy, muy adecuada, de un 88%. Moderna llegó a tener un 70% y lo que es Sputnik y la de AstraZeneca llegó a tener o a bajar hasta un 65%. Esto es algo muy importante porque lo que nos está diciendo es que la vacuna sí lograba tener una formación de anticuerpos contra las proteínas Spike del virus, y esto, aunque teníamos un cambio de conformación y una mutación a este nivel, teníamos una cierta respuesta inmunológica adecuada, que todavía teníamos una respuesta favorable contra este virus Delta, que si recuerdan en la primera plática les comentaba que fue la más virulenta de todas las subtipos actuales de SARS-CoV-2, y esta era la que teníamos mayor potencial de ocasionar afección pulmonar, pero también afección cardíaca, afección renal, afección gastrointestinal, afección neurológica. Tenía una potencial de causar enfermedad inflamatoria sistémica muy, muy, muy importante. Y a pesar de eso, la vacuna, aunque no se actualizó en ese tiempo, teníamos una muy, muy adecuada protección. Sin embargo, pues obviamente salieron efectos secundarios que estaban y se empezaban a asociar a la aplicación de la vacuna. Se comentaba y se preguntaba en los días anteriores
que había parálisis de Bell, había de hecho algunos síndromes de desmielinización con la aplicación de vacuna de AstraZeneca, que había afección neurológica con la vacuna de Moderna, que había miocarditis y pericarditis con esta vacuna de Moderna. Y la realidad es que sí, sí se puede, en cuanto a los estudios de correlación, poder determinar un efecto directo de la vacuna por su mecanismo de acción de ocasionar esta afectación a nivel miocárdico agudo, no crónico, como lo vimos luego en pacientes post-COVID que desarrollaban miocardiopatía y que podíamos ver que estos pacientes tenían una afectación tardía por el virus de COVID, sobre todo si se infectaron con virus Delta. Y obviamente en infección aguda, el paciente puede desarrollar una miocardiopatía no estructural, que lo hemos observado muchísimo en los casos y se han documentado en estudios como estos pacientes con afección grave pulmonar o también tenían afectación miocárdica importante. Pero estos es los números que tenemos de riesgo y de casos por 1 millón de pacientes vacunados, 12.6 casos se reportaban. Realmente es un porcentaje muy, muy bajo de pacientes que pudieran presentar esta afectación de miocarditis y de pericarditis. Y la trombosis que se achacó mucho en los pacientes ya le cambié, de, eh, de trombosis y tromboembolias pulmonares por lo que es la afección de el, la vacuna de AstraZeneca, que fue la que más se le dio como que ese causante, también fueron un porcentaje muy, muy bajo. Se habla que fuera cerca del 3% de las pacientes que llegaban, perdón, 3 casos por millón que llegaban a presentar una trombosis debido a vacuna de AstraZeneca. Y estos pacientes, sonó mucho unos casos en Inglaterra que presentaban una trombosis masiva. No sabíamos realmente si eran achacados directamente a la vacuna o si era un paciente que por sus comorbilidades tenían un potencial de desarrollar enfermedad trombótica. Hubo una señora que mencionaban ahí que incluso tenía antecedente de cáncer, tenía factor de riesgo de tabaquismo y tenía además una edad de 70 años. Esta paciente fue como muy icónica de decir, esta paciente se vacunó y ese mismo día hizo una trombosis pulmonar masiva y se murió. Fue muy, muy sonado ese caso y pues dices, oye, no estás poniendo un procoagulante para que haga una trombosis tan súbita en un paciente que tiene ya riesgo de generar trombosis por sus comorbilidades. Pero sin embargo, pues bueno, se hicieron estudios y se determinó que efectivamente pudo haber tenido una participación ahí la vacuna. Siguen siendo muy seguras, la verdad es que los casos, como cualquier medicamento y como cualquier fármaco nuevo, estamos apenas aprendiendo de ellos. Llevamos 2 años prácticamente de experiencia con las vacunas. No tenemos todavía toda la información y toda la seguridad de que las vacunas no van a ocasionar problemas más adelante. Eso así a ciencia cierta segura no lo podemos afirmar, pero tampoco podemos satanizar y decir, la vacuna puede generar cáncer, puede generar unas enfermedades neurológicas a largo plazo, porque eso sería aventurarnos y satanizar un medicamento que ha demostrado en los primeros estudios y ya con la aprobación de FDA en las dos vacunas que son líderes ahorita y que han demostrado mayor efectividad, que son seguras y que son efectivas. Eh, Hay una tabla que les quisiera presentar a modo de simplemente recordatorio de cuáles son los mecanismos que tenemos de las vacunas. Déjenme
ponerles... ¿Dónde está? Vamos a ver. Ya aparece, ¿verdad? Sí. Esta es una de las tablas, salió en agosto del 2021, donde eh, hacían mención sobre las diferentes estudios que se registraron de las diferentes tipos de vacuna y que pudieran ayudar a la tratamiento de COVID, de prevención de COVID en ese tiempo. Fueron muchísimas. Les comentaba que no solamente son las que conocemos actualmente, pero las dos principales y que son de mecanismo de RNA, pues son las que son más efectivas contra virus COVID. 95% de protección contra el virus COVID, variante Omicron y subvariante B1.1 son las que tenemos que tener una aplicación de esta. Es una vacuna monovalente, es una vacuna que nos va a disminuir el riesgo de enfermedad grave por COVID y que ahorita las recomendaciones se están dando igual por motivos de salud pública en grupos vulnerables mayores de 55 años, menores en pediátricos también, mayores de 6 meses se pueden aplicar esta vacuna, pero yo recomendaría a quien tiene la posibilidad de acceder a la vacuna de COVID contra Omicron, Moderna o Pfizer se aplique una vez al año toda la población como una recomendación de prevención de enfermedades respiratorias infecciosas, como es el tema que estamos abordando. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Quiero enfatizar algo que comentó el doctor Iván Juárez y que, pues como especialista en salud pública, es muy importante, aunque tal vez no les pareciera ser que es el hecho precisamente de que es muy distinto mi decisión como usuario que mi decisión como el que da la salud pública, ¿no? O el que dicta las políticas de salud pública, ¿no? Y efectivamente el costo-beneficio, pues no es algo que sea aceptable desde el punto de vista farmacoeconómico, ¿no? Es decir, utilizar una vacuna de Pfizer incrementa menos del 8% la probabilidad de o de corregir, perdón, de proteger, de tal forma que resulta más importante vacunar a más personas que comprar menos dosis de vacuna que es más eficaz, ¿no? El problema principal que yo veo, la crítica principal que tengo yo a título personal sobre vacunas como por ejemplo Abdala, es que no se ha publicado más información como por ejemplo su utilidad en poblaciones en menores de 19 años. El estudio que se hizo en Abdala, que aún sigue corriéndose un estudio fase 3 y que es en menores de, bueno, se probó la utilidad en menores de 19 años, no siguió o al menos la información no es pública, ¿no? Y eso es lo que critico mucho, o sea, ¿por qué no dar a conocer algo de tanto interés público en este momento, ¿no? Entonces, la verdad es que la mejor vacuna, pues, es la que haya, ¿no? Si solamente podemos ponernos Abdala, pues sale, ni modo, Abdala. Si tenemos la posibilidad de adquirir la de Pfizer, que está actualizada, pues obviamente mucho mejor, ¿no? Y otra cosa el motivo por el cual tenemos que tratar de tener las vacunas actualizadas es precisamente que hay un constante cambio en eh, pues las variantes, ¿no? del virus.
Y esto obviamente a largo plazo puede tener un impacto en la forma en la que va mutando y el predominio que hay en de las distintas variantes en las distintas regiones del mundo. Pero para fines prácticos, lo que vemos en Europa se replica exactamente igual en las Américas, ¿no? Entonces, pues póngase la que sea posible. Tan pronto, yo siempre estoy pendiente de la Abdala, tan pronto pues salga información, pues tratar de compartirla con todos, pero pues hasta ahorita seguimos con la misma información y que la verdad no es mala, es un estudio publicado en Lancet que incluyó casi 2 millones de participantes y pues sí demuestra que existe un porcentaje de protección o de efectividad mayor al 90%, ¿no? Preguntan aquí, doctores, ¿podríamos apoyarnos con ustedes para poder comprar estas vacunas? Eh, Miren, existe un proceso más que económico, logístico, porque las vacunas actualizadas requieren el uso de un ultracongelador. Entonces no podemos como que yo comprarla y ponerla o yo comprarla y mandársela a alguien. Se requiere de una infraestructura o lo que se conoce como una red fría, que sabemos que en el caso de las vacunas es muy importante, ¿no? Esta vacuna está recomendada en pacientes oncológicos. Sí puede aplicarse, excepto algunas excepciones, ¿no? Entonces, cada una de las vacunas tiene distintas contraindicaciones. De forma general, decir pacientes oncológicos, no le veo alguna contraindicación, pero por ejemplo, si la persona tiene inmunosupresión severa, creo que habría que considerar cada caso de forma particular, ¿no? En su experiencia y conocimiento, comenten de las reacciones secundarias de la vacuna para influenza, por favor, gracias. Pues prácticamente son los mismos síntomas parecidos a los de la influencia, perdón, de la influenza. Te puede dar síntomas respiratorios superiores, dolor en el sitio de aplicación es el más común, dolor muscular, alza térmica, eh, malestar general, cefalea, pero la ventaja en comparación con que te dé influenza es que los síntomas son más leves y que no te mueres. Entonces, vale la pena totalmente ponérsela, ¿no? Sí, Doctor, hay algo, perdón, ajá, no, adelante. algo importante. Estos síntomas no es enfermedad de influenza. Hay que puntualizarlo muy, muy bien al paciente. Los síntomas de malestar general, dolor de cabeza, elevación de temperatura, como lo comenta el doctor Miguel, se pueden presentar en cualquier aplicación de cualquier vacuna que hemos estado expuestos desde niños. Y son reacciones del sistema inmunológico que está respondiendo a la formación de anticuerpos. Eso es algo muy, muy natural y muy relacionado a los mecanismos con el cual se desarrollan las vacunas. Pero estos síntomas duran 24 horas, 48 horas a lo mucho y son totalmente autolimitados o con tratamientos sintomáticos leves mejoran. Si el paciente sigue teniendo síntomas por más de 24 horas, se agrega fiebre y ya un cuadro de influenza, esa enfermedad de influenza no es por la vacuna. Ese paciente se vacunó y tuvo contacto con una persona con influenza en los días anteriores a la vacuna, porque recuerden que la protección se va a lograr a partir de las 2 semanas posteriores a la aplicación. Por eso se recomienda que sea en el periodo previo al inicio de la temporada invernal. Octubre es el mejor mes para vacunarse contra influenza. Noviembre ya nos estamos tardando. Diciembre, híjole, ya estamos muy expuestos al virus circulante. Entonces, síntomas similares a influenza se pueden presentar sin ser infección relacionada a la vacuna. Hay un estudio de las vacunas de estas tetravalentes que se hicieron, son proteínas fabricadas, son proteínas artificiales, no es ninguna partícula del virus lo que se aplica en la vacuna tetravalente y no tiene ese potencial de generar enfermedad. Eso hay que aclararlo muy, muy bien. Este, y la protección la vamos a tener a las 2 semanas posteriores a la aplicación de la vacuna. Y también es importante mencionar que, como decía el doctor, esto no es exclusivo de estas dos vacunas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que una reacción
posible, pero infrecuente, de la vacuna de la BCG es la formación de BCG-itis, es decir, la adquisición de TB ganglionar por la cepa de la vacuna. De igual forma, la vacunación con la BCG no protege al 100% contra la tuberculosis, sino nada más contra las formas graves de tuberculosis. Entonces, creo que sí hay mucha cuestión ahí política alrededor de estos temas y que debemos de saber diferenciar muy bien, ¿no? Y sobre todo, todos los médicos que estamos aquí tenemos la capacidad de encontrar información que tenga validez científica, que esté respaldada por el método científico y opiniones de expertos que sea comprobable para tomar nuestras decisiones y no debemos dejarnos llevar por lo que comente una u otra persona. Sobre todo hay mucho riesgo con la información que se pone en redes sociales porque suele estar muy sesgada. Entonces, la verdad es que, como les platicaba yo el día de ayer, pues les invito a desconfiar, ¿no? De todo y a ustedes mismos buscar la información. Nosotros tratamos siempre de darles la información o al menos la fuente que pueden buscar. Por supuesto, les podemos compartir nuestra experiencia, pero lo más relevante es la evidencia clínica que se tiene, ¿no? Que es muy distinto de cualquier tipo de evidencia preclínica que se puede tener. Pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Yo me preocupó que la primera vez había muchas dudas sobre las vacunas y ahorita no veo muchas, entonces o nos entendieron muy bien o somos muy buenos o leyeron mucho en estos días y ya quedó todo resuelto, ¿no? Convencimos que son buenas. Bueno, pues parece ser que no hay ninguna otra pregunta relacionada con estos temas importantes. De cualquier forma, pues si surge alguna nueva pregunta, tienen mis datos, ¿no? Tienen el contacto de Alianza Médica y pues les agradecemos finalmente en nombre de Alianza Médica, del doctor Mario Acosta Mejía y en general de todos los pacientes que sabemos que van a ser los últimos beneficiados con este curso de actualización que ustedes están invirtiendo su tiempo y sus recursos para poder saber más en este sentido, ¿no? Pues muchísimas gracias y esperamos vernos pronto en otros cursos similares que podemos hacer sobre los temas más relevantes de interés, ¿no? Muchas gracias, doctor Iván Juárez. Muchas Gracias a gracias a todos. todos. Muy buenas noches.